Continuando con nuestro problema de selección de rodamientos, recordemos que hemos estimado que para el rodamiento SKF seleccionado 32214 hemos encontrado que tenemos una vida de 76.6 millones de revoluciones, es decir, 1.08 veces la vida deseada que hemos establecido de 0.1 millones de kilómetros. ¿Bien? Entonces, de momento estamos cumpliendo con los requerimientos de vida con el rodamiento que hemos seleccionado. El rodamiento de momento cumple. Ahora tenemos que tener en cuenta dos cosas. Hay una ecuación modificada de la vida del rodamiento que ha introducido SKF, que tiene en cuenta dos cosas. La vida del rodamiento, además de depender de la capacidad de carga estática o dinámica, que es definido de acuerdo al tipo de rodamiento, la vida también va a depender de la confiabilidad usada en el diseño y de variables del entorno como la suciedad y el lubricante a utilizar. El lubricante puede extender la vida o reducirla dependiendo si es un lubricante y un sistema de lubricación adecuado o inadecuado y la refrigeración que tenga el sistema mismo. Bien, teniendo en cuenta estas dos cosas, en cuanto a la confiabilidad, hay que decir que la capacidad dinámica está definida para el 90% de confiabilidad. Es decir, la vida que calculamos de 76.6 millones de revoluciones está definida solamente para el 90% de los rodamientos. Hay un 10% restante que no sabemos a qué vida van a fallar. Tenemos certeza que van a fallar por debajo de la vida estipulada, no sabemos a cuánto. Entonces, existe un 10% de probabilidad de que, aunque el rodamiento ha sido adecuadamente seleccionado, pueda fallar, se hace parte de ese 10% de un lote que va a fallar a una vida por debajo por cualquier defecto de fabricación. Si queremos trabajar con una confiabilidad más alta, si no queremos una probabilidad del 10% de falla, debemos introducir el factor A sub 1. El factor A sub 1 lo que nos permite es calcular cuál va a ser la vida de falla de un porcentaje especificado de rodamientos. Por ejemplo, sabemos que el 99% de los rodamientos no va a fallar por debajo del 21% de la vida estipulada. Sabemos que el 95% no va a fallar por debajo del 62% de la vida estipulada. De esta forma, podemos introducir una confiabilidad más alta. Pongamos, por ejemplo, que quisiésemos trabajar con una confiabilidad del 98%, que solo tengamos una probabilidad de falla del 2%. De esta forma, nuestra vida se reduce al 33% de la vida inicial. Lo que hay que tener en cuenta es que el factor SKF nos permite tener en cuenta, al momento de calcular la vida, factores como las condiciones del entorno y el lubricante. De esta forma, vamos a hacer la selección del tipo de condición de entorno y la selección del lubricante adecuado, de forma que para el 98% de los rodamientos tengamos la vida deseada. Bien, entonces hemos introducido un valor de 0.33 correspondiente a una confiabilidad del 98%. Tenemos una vida inicial del 76.6 y deseamos una vida de 70.5 millones de revoluciones. ¿Cuál debe ser entonces el factor SKF? Aquí despejando encontramos que el factor SKF debe ser 2.78. Y ese factor de 2.78 lo podemos relacionar en esta tabla, en esta gráfica. Ese factor va a depender de una relación de viscosidad capa y va a depender de el producto NC, que depende de las condiciones del entorno en cuanto a limpieza, el límite de fatiga P sub U y la carga equivalente P. Entonces, debemos seleccionar condición de limpieza y debemos seleccionar las condiciones de viscosidad, o sea, la operación del lubricante, de forma tal que aseguremos un factor SKF de 2.78, el cual permitirá que tengamos un 98% de rodamientos con una vida del 70.5 millones de revoluciones. Comenzamos entonces calculando cuál debe ser nuestra condición de limpieza en el entorno deseado.
Supongamos que vamos a trabajar con una condición de alta limpieza. Eso dependerá de que tengamos unos filtros demasiado finos, extremadamente finos, que nos aseguren un factor NC de 0.8. Vean que aquí requerimos utilizar el diámetro medio del rodamiento, que va a depender del diámetro de la carrera externa y del diámetro interno del eje. Entonces, para nuestro rodamiento 32214, el diámetro medio está por debajo de los 100 milímetros. Con este NC, y teniendo en cuenta que el límite de fatiga del rodamiento escogido es de 24.5 y la carga equivalente de 53.06, calculamos nuestro producto, que va a ser 0.37. Teniendo en cuenta que nuestro producto NCP sub U sobre P es 0.37 y que ASKF tiene que ser 278, encontramos que nuestra relación de viscosidad kappa debe ser de 3. Vean aquí la línea de 1, la línea de 2, aquí en medio está la línea de 3. Estamos cortando el factor ASKF con el producto calculado en una viscosidad relativa kappa requerida de 3. Bien, esa es la viscosidad que estamos necesitando. Pasamos ahora a calcular la viscosidad B sub I. Esta viscosidad depende de el diámetro medio, ¿sí? Promedio entre el diámetro del eje y el diámetro de la carrera externa, y la velocidad de operación. Para un diámetro medio de 97.5 milímetros del rodamiento escogido y una velocidad de operación de 235 RPM, está aquí. 97.5, esa es la línea de 200 revoluciones por minuto, 235 estará acá. Encontramos que la viscosidad B sub 1 debe ser de 48 milímetros cuadrados por segundo. Teniendo en cuenta nuestra relación kappa, la viscosidad operativa debe ser entonces de 16 milímetros cuadrados por segundo. Teniendo en cuenta esa viscosidad que ya hemos calculado, que es la necesaria para que aseguremos un factor kappa de 3, escogemos el lubricante, asumiendo una temperatura nominal típica de 70 grados Celsius de operación dentro del rodamiento y con una viscosidad de 16, encontramos en esta gráfica qué tipo de lubricante necesitamos usar. Entonces, esta gráfica lo que nos indica es qué lubricante es necesario para asegurar la viscosidad de operación deseada a cierta temperatura. Estamos encontrando que a esa temperatura típica de operación necesitaríamos un lubricante. Vean que la línea, lo más cercano es la ISO BG46. Esa va a ser la referencia del lubricante que necesitamos, un lubricante ISO BG46. De esta forma, si usamos rodamientos de rodillos cónicos 32214 con un lubricante ISO BG46, a la velocidad de operación estaremos asegurando la vida deseada. Vean que este proceso de selección implicó seleccionar tanto el rodamiento, su referencia específica y su tipo, como escoger el lubricante adecuado para asegurar la vida. Y esto va a ser para un 98% de los rodamientos. Sabemos que el 98% de estos rodamientos no van a fallar antes de la vida deseada de 0.1 millones de kilómetros.